Eso es lo que te mereces. Esas palabras aún resuenan en mis oídos. Es un sonido que se niega a desaparecer. Me llamo Zenobia Washington, tengo 59 años, y esta es la historia que mantuve encerrada en silencio durante meses, hasta que el silencio mismo se volvió insoportable. Esa noche, durante la recepción de la boda de mi hijo Orión, sucedió. Su nueva suegra, Sarafina, me lanzó un tazón de gumbo hirviendo directamente a la cara. Sentí el calor abrasador atravesar mi piel, las especias quemándome los ojos, el caldo espeso goteando por mi blusa de seda marfil. Pero lo que me quemó más que la sopa fue la sonrisa. Esa sonrisa tranquila, casi satisfecha que tenía mientras me miraba con los ojos entrecerrados, como si acabara de hacer algo que llevaba años esperando. «Eso es lo que te mereces», repitió ella con voz firme, levantando la barbilla. Todo el salón de banquete se quedó en silencio. Cada invitado bajó la mirada hacia su plato. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Nadie, excepto mi hijo, Orión, mi único hijo, el muchacho que crié sola después de que su padre nos abandonó, el hombre a quien le entregué todo lo que tenía. Él estaba sentado allí, en la mesa principal, de brazos cruzados, y con voz profunda dijo: «Ella tiene razón, mamá». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No grité, no lloré, no pregunté por qué. Simplemente tomé la servilleta de lino de mi regazo y me limpié la cara ardiente con toda la dignidad que me quedaba. Me levanté de la silla sin hacer ruido. Caminé hacia las puertas dobles con la espalda recta, aunque por dentro me temblaba hasta el alma. Pero antes de salir del edificio, hice algo que nadie esperaba. Saqué el celular de mi pequeña cartera, marqué un número que había guardado hacía semanas y dije solo lo necesario. «Ya es hora», y colgué. Cerré la puerta suavemente detrás de mí. Nadie me siguió, nadie preguntó nada. Me subí a mi auto, encendí el motor y mientras conducía por las calles oscuras de Buckhead de regreso a mi tranquilo apartamento en el West End, una sola pregunta daba vueltas en mi cabeza. ¿Cómo llegué hasta aquí? Porque hubo un tiempo en que Orión me abrazaba y decía: «Eres mi héroe, mamá». Hubo un tiempo en que creí que el amor de un hijo era para siempre. Hubo un tiempo en que confié. Pero esa noche, con la cara ardiéndome y el corazón roto, entendí algo que nunca pensé que tendría que aprender. A veces, las personas que más amamos son las que nos traicionan más profundamente. Y a veces, el silencio es la única arma que nos queda. Lo que sucedió después de esa llamada telefónica es algo que ellos nunca olvidarán. Pero para entender por qué hice lo que hice, primero debo contarles cómo empezó todo. Cómo una madre que lo dio todo terminó humillada frente a un salón lleno de extraños. Y cómo descubrí, demasiado tarde, que mi hijo guardaba un secreto que lo cambiaría todo. A veces confiamos demasiado en las personas equivocadas. ¿Alguna vez te ha decepcionado alguien a quien amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerla. Hace 3 años mi vida era diferente. No era perfecta, pero era mía. Vivía en un apartamento espacioso en el West End de Atlanta, con un balcón lleno de geranios rojos y bugambillas que yo misma regaba cada mañana. Tenía mi rutina: café fuerte a las 7, pan dulce de camote de la panadería del señor Henderson en la esquina y luego abría mi pequeño taller de costura fina en la planta baja del edificio. No era rica, pero no necesitaba serlo. Después de que el padre de Orión nos dejó cuando mi hijo apenas tenía 5 años, aprendí algo que muchas mujeres tardan décadas en entender: que una puede sostener una vida entera con sus propias 2 manos, sin pedirle permiso a nadie. Cosía vestidos de novia, vestidos de graduación y blusas bordadas para las señoras de la iglesia que querían verse elegantes sin gritar cuánto dinero tenían.
Mis manos conocían cada puntada, cada dobladillo, cada secreto que una tela guarda cuando la tratas con paciencia. Orión creció viendo eso. Me vio levantarme a las 5 de la mañana para terminar un pedido. Me vio coser hasta que me sangraron los dedos. Me vio llorar de agotamiento sobre la máquina Singer que había pertenecido a mi abuela y luego secarme las lágrimas y seguir adelante. «Mamá, cuando sea grande, voy a trabajar duro para que tú puedas descansar», me decía con sus ojos grandes y serios mientras le preparaba el desayuno antes de la escuela. Y yo le creía, porque Orión siempre fue un buen chico, responsable, cariñoso. Estudiaba sin que yo tuviera que pedírselo, sacaba buenas notas. Los domingos me ayudaba a limpiar el taller y me preguntaba cosas sobre telas, sobre colores, sobre cómo sabía yo qué vestido necesitaba cada clienta. «Porque las escucho, mi amor», le decía yo. «La gente siempre te dice lo que necesita, incluso si no usa palabras». Él asentía pensativo y luego se iba a jugar baloncesto con los niños del vecindario. Cuando cumplió 18 años y se fue a estudiar administración de empresas en Morehouse College, sentí que cada sacrificio había valido la pena. Mi hijo iba a tener lo que yo nunca tuve: una carrera, un título, un futuro sin dolor de espalda ni dedos entumecidos. Trabajé turnos dobles, triples, cosí vestidos para bodas de familias que nunca me invitarían a sus mesas, pero que pagaban bien. Ahorré cada dólar, me negué ayuda, me negué préstamos, porque quería que Orión terminara la universidad sin deberle nada a nadie. Y lo logró, se graduó con honores, consiguió un trabajo en una importante firma de bienes raíces. Empezó a ganar bien, a usar trajes que yo misma le ajustaba, a traerme flores cada domingo cuando venía a almorzar. «Gracias, mamá», decía, besándome la frente. «Todo lo que soy es gracias a ti». Y me sentía completa, hasta que conoció a Clementina. La primera vez que Orión me habló de ella, noté algo diferente en su voz, una emoción nueva, un brillo en sus ojos que nunca había visto. «Ella es especial, mamá, muy especial». Clementina era la única hija de una familia adinerada de Buckhead. Su padre era dueño de una cadena de ferreterías. Su madre, Sarafina, era una de esas mujeres que nunca había trabajado un día en su vida, pero sabía dar órdenes como un general. Cuando Orión me dijo que quería presentármela, me puse mi mejor vestido, el azul marino con bordado en el cuello que había hecho para la boda de una prima lejana. Me arreglé el cabello, me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Quería causar una buena impresión. La reunión fue en un restaurante en Buckhead que yo nunca hubiera elegido. Demasiado elegante, demasiado caro. Pero Orión insistió. «Quiero que se conozcan bien, mamá. Clementina es importante para mí». Clementina llegó en un vestido blanco impecable y con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era bonita, educada, pero fría. Hablamos de cosas sin importancia: el clima, su carrera en diseño de interiores, los planes de boda que ya estaba imaginando, aunque ella y Orión solo llevaban 6 meses saliendo. Yo sonreía, asentía, hacía todas las preguntas correctas. Pero algo en mi estómago se retorció cuando ella dijo: «Mi madre está ansiosa por conocerla, señorita Zenobia. Le he contado mucho sobre usted». La forma en que dijo «señorita Zenobia» sonó extraña, como si mi nombre necesitara un título para existir en su mundo. Orión tomó mi mano y la apretó, como diciéndome: «Todo va a estar bien, mamá». Y yo quería creerle, porque en ese entonces todavía creía que el amor de un hijo era más fuerte que cualquier otra cosa. Todavía creía que lo que habíamos construido juntos, solo nosotros dos durante tantos años, era inquebrantable. Aún no sabía que algunas mujeres ven a otras mujeres como enemigas desde el primer momento. Y aún no sabía que Sarafina ya había decidido, mucho antes de conocerme, que yo no era suficiente para su familia. Esa tarde, cuando salimos del restaurante, Orión me abrazó fuerte y dijo: «Clementina te adoró, mamá. Me lo dijo en el auto». Yo sonreí, pero en el fondo, una pequeña voz fría susurró algo que no quería escuchar. «Esa chica está mintiendo, y Sarafina también».
3 meses después, me invitaron a cenar a su casa. Fue entonces cuando todo empezó a resquebrajarse. La casa de Sarafina en Buckhead era exactamente como la imaginaba, enorme, fría y llena de cosas que nadie necesita. Candelabros de cristal, alfombras persas, pinturas al óleo y marcos dorados. Muebles que parecían sacados directamente de una revista de decoración, tan perfectos que daba miedo ensuciarlos solo con mirarlos. Cuando Orión y yo llegamos esa noche, Sarafina nos recibió en la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Zenobia, qué gusto verte», dijo, dándome 2 besos al aire sin tocar realmente mi mejilla. «Entra, entra, siéntate como en casa». Pero no me sentí en casa, me sentí como una intrusa. Clementina apareció por la escalera, radiante en un vestido rosa pálido que probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler. Me saludó con la misma sonrisa educada y vacía de siempre. «Señorita Zenobia, qué bien se ve». Otra vez, ese «señorita Zenobia», como si mi nombre solo existiera con ese prefijo que me hacía sentir vieja, ajena, de otro mundo. El esposo de Sarafina, Reginald, era un hombre grande con voz ronca que apenas me estrechó la mano antes de volver a su sillón frente al televisor. No dijo mucho en toda la noche, solo gruñía ocasionalmente y bebía whisky. Orión parecía feliz, cómodo, como si esa casa fuera más suya que nuestro pequeño apartamento donde había crecido. Eso me dolió más de lo que quería admitir. La cena fue servida por una joven empleada doméstica que entraba y salía de la cocina sin hacer ruido, con los ojos bajos. Sarafina ni siquiera la miraba cuando le pedía algo. «Más agua y trae el pan». Traté de sonreírle a la chica cuando me sirvió. Ella me dio una mirada rápida, casi agradecida, antes de desaparecer de nuevo. La conversación durante la cena fue tensa desde el principio. Sarafina hablaba de sus amigos en el club campestre, de las vacaciones que planeaban a Hilton Head, de la nueva camioneta SUV que Reginald había comprado. «Porque uno no puede andar por ahí en cualquier cosa, ¿verdad, Zenobia?», dijo con una risa ligera. «Uno tiene que mantener cierto nivel». Asentí sin saber qué decir. Clementina intervino, tocando el brazo de Orión con un gesto posesivo. «Mamá, ya le dije a Orión que cuando nos casemos tiene que pensar en un auto más grande. Ese auto que tiene es muy modesto». Orión se rió incómodamente. «El auto está bien, cariño, me sirve bien». «Pero vamos a tener hijos, ¿no?», insistió Clementina con voz empalagosa. «Necesitamos espacio, seguridad. Además, mi papá puede ayudarte con el enganche». Sentí un nudo en el estómago. Mi hijo había comprado ese auto con su propio dinero. Yo lo había visto trabajar duro para conseguirlo, y ahora esta chica hablaba de él como si fuera una vergüenza. «Creo que Orión sabe lo que es mejor para él», dije con voz tranquila pero firme. Sarafina se me quedó mirando por primera vez en toda la noche. «Por supuesto, Zenobia, Orión es un joven muy inteligente, por eso estoy segura de que tomará las decisiones correctas para su futuro, para su nueva familia». La forma en que dijo «su nueva familia» fue como una bofetada silenciosa, como si yo ya no formara parte de ese futuro. Orión no dijo nada, solo siguió comiendo con la cabeza gacha, y entendí algo terrible en ese momento. Mi hijo estaba dejando que me hicieran a un lado. Sarafina siguió hablando. «Ahora, sobre la boda. Clementina y yo ya estamos viendo iglesias. La boda será en la catedral, por supuesto. Es donde se casaron mis padres, mis abuelos, toda la familia. Y la recepción en el St. Regis. Nada demasiado ostentoso, pero elegante, porque las cosas deben hacerse correctamente, ¿verdad?». Asentí, sintiendo que se me cerraba la garganta. Nadie me había preguntado nada, nadie me había incluido en estos planes. Era como si la boda de mi hijo no me perteneciera. «¿Y tú qué piensas, Zenobia?», preguntó Sarafina de repente con esa sonrisa falsa. «¿Te gusta la idea?».
Suena hermoso, dije, forzando una sonrisa. Lo importante es que Orión y Clementina sean felices. Exacto, dijo ella, levantando su copa de vino. Lo importante es que sean felices y que empiecen bien, sin cargas, sin cargas. La palabra quedó flotando en el aire como veneno. Clementina se levantó para ir al baño. Reginald se quedó dormido en su sillón y Sarafina aprovechó ese momento para inclinarse hacia mí, con la voz baja pero clara. Zenobia, pareces una mujer razonable, así que voy a ser directa contigo. Orión es un buen chico, pero está acostumbrado a cierta vida, una vida sencilla, y eso está bien, pero ahora va a ser parte de nuestra familia, y nuestra familia tiene expectativas. ¿Expectativas? Repetí, sintiendo el calor subir por mi cuello. Sí, expectativas. Clementina necesita estabilidad, un marido que pueda proveer, y Orión necesita enfocarse en su futuro, no en el pasado. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿El pasado? Susurré. No me malinterpretes, Zenobia. Sé que has hecho mucho por tu hijo. Eso es admirable. Pero ahora es momento de que vueles solo, sin ataduras, sin dependencias emocionales. Sentí como si me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Nunca he sido una carga para mi hijo, dije con la voz temblorosa pero firme. Por supuesto que no, dijo ella, sonriendo, pero ahora Orión tiene otras prioridades y estoy segura de que tú, como buena madre, sabrás hacerte a un lado cuando sea necesario. No pude responder, porque en ese momento Clementina regresó del baño. Orión volvió a sonreír como si nada hubiera pasado, y la empleada trajo el postre. No probé bocado. Cuando terminó la cena, Sarafina me dio una pequeña caja. Un pequeño detalle, Zenobia, para que te acuerdes de nosotros. Adentro había una taza de té de porcelana fina, blanca con bordes dorados. Elegante, cara, fría. Gracias, dije, sin mirarla a los ojos. En el auto de regreso a mi apartamento, Orión estaba callado. Yo también. Finalmente, cuando llegamos frente a mi edificio, él rompió el silencio. ¿Te cayó bien, Sarafina, mamá? Lo miré, buscando en sus ojos al niño que solía ser, el niño que me abrazaba y me llamaba su héroe. Pero ese niño ya no estaba allí. Parece una mujer fuerte, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Sí, respondió él sonriendo. Es increíble. Ella y Clementina son muy unidas. Es lindo ver eso. ¿Y nosotros? Quise gritar. Nosotros ya no somos unidos. Pero no dije nada. Solo me bajé del auto, me despedí con un beso en la mejilla y subí las escaleras hacia mi apartamento vacío. Esa noche, mientras preparaba café en mi vieja cafetera y miraba las luces de la ciudad por la ventana, sostuve la taza que Sarafina me había dado. Era hermosa, perfecta. Pero cuando la llevé a mis labios, no pude beber el café que acababa de servir, porque esa taza no era un regalo, era un mensaje. No perteneces a nuestro mundo. La dejé en la mesa, intacta, y volví a tomar mi vieja taza de cerámica, la que había usado cada mañana durante años. Esa sí era mía. Esa conocía el sabor de mi vida. Y mientras bebía mi café en silencio, una pregunta comenzó a crecer dentro de mí como una mala hierba oscura. ¿Hasta dónde llegaría esta mujer para sacarme de la vida de mi hijo? Aún no lo sabía, pero pronto lo descubriría. Mientras cuento todo esto, me pregunto desde dónde me escuchan. Escriban el nombre de su ciudad en los comentarios. Los meses siguientes fueron como caminar descalza sobre vidrios rotos. Cada paso dolía, pero seguía avanzando, sonriendo, diciéndome a mí misma que todo estaría bien, que era normal, que así son las cosas cuando un hijo se casa, que tenía que aprender a soltar. Pero la verdad es que no me estaban dejando soltar, me estaban arrancando. Orión empezó a visitarme menos. Antes venía cada domingo sin falta, llegaba con pan dulce, me ayudaba a mover muebles para limpiar, se quedaba a comer y me contaba toda su semana.
Pero después de esa cena en casa de Sarafina, las visitas se volvieron quincenales, luego mensuales, luego esporádicas, siempre con la misma excusa. Perdón, mamá, Clementina y yo teníamos planes con su familia. Perdón, mamá, Sarafina nos invitó a almorzar al club. Perdón, mamá, tenemos que ver cosas de la boda. Siempre Clementina, siempre Sarafina, siempre ellos. Yo decía que estaba bien, que entendía que estaba ocupado, pero por dentro algo se moría poco a poco. Una tarde, Orión me llamó para decirme que Clementina quería que fuera con ellas a elegir el vestido de novia. ¿De verdad?, pregunté, con el corazón saltándome en el pecho. Sí, mamá, insistió Orión. Ella dice que eres una experta en telas y quiere tu opinión. Por primera vez en semanas sentí esperanza. Tal vez me había equivocado con Clementina. Tal vez ella sí quería incluirme. Tal vez todo era cuestión de darle tiempo. El día de la cita, llegué media hora antes a la boutique, una tienda elegante en Buckhead con vestidos que costaban lo que yo ganaba en 6 meses. Clementina llegó tarde, acompañada por Sarafina y 3 amigas que no paraban de reír y tomar fotos con sus celulares. «Señorita Zenobia», dijo Clementina, besándome la mejilla, «me alegra tanto que haya venido. Necesitamos su ojo experto». Me senté en un sofá de terciopelo mientras ella se probaba vestido tras vestido. Todos hermosos, todos caros, todos parecían iguales a mis ojos. Las amigas aplaudían, Sarafina daba órdenes a la asistente de la tienda, y yo seguía sentada allí, callada, sin que nadie me preguntara nada. Hasta que Clementina salió con un vestido de encaje francés, strapless, con una cola interminable. «¿Qué piensa, señorita Zenobia?», preguntó, girando frente al espejo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Respiré profundo y dije la verdad. «Es hermoso, pero creo que el corte strapless no te favorece tanto. Tienes hombros delicados. Un vestido con mangas de encaje o tirantes finos resaltaría mejor tu figura». El silencio fue inmediato. Las amigas dejaron de sonreír. Sarafina me miró con ojos fríos y Clementina soltó una risa nerviosa. «Ah, bueno, es que este tipo de vestido es lo que está de moda, señorita Zenobia. No sé si usted está muy al día con las tendencias». Sus amigas se rieron por lo bajo, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Sarafina se levantó y puso una mano en el hombro de Clementina. «Mi bebé, te ves espectacular con todo. No te preocupes, este vestido es perfecto. Nos lo llevamos». Clementina sonrió aliviada. «Sí, mamá, tienes razón, mamá». Clementina había llamado mamá a Sarafina y a mí me seguía llamando señorita Zenobia. Me quedé sentada en ese sofá de terciopelo, invisible, mientras ellas seguían hablando de velos, tocados y zapatos de diseñador. Nadie volvió a preguntarme nada. Cuando salimos de la boutique, Orión nos estaba esperando afuera. Clementina corrió hacia él y le mostró fotos del vestido. «¿No es cierto que me voy a ver preciosa, mi amor? Vas a ser la novia más hermosa del mundo», dijo él besándola. Yo me quedé atrás, aferrada a mi bolso, sintiéndome como una sombra. Orión finalmente me vio. «¿Cómo les fue, mamá? ¿Te gustó el vestido?» «Es encantador», dije, forzando una sonrisa. «Gracias por venir. Sé que esto es importante para Clementina y para ti». Quería gritarle, «No es importante para ti que esté aquí», pero solo asentí. «Claro, hijo, para eso estoy». Sarafina se acercó, tomó a Orión del brazo y dijo con voz suave, «Orión, ¿nos acompañas a almorzar? Tenemos que hablar de los detalles finales de la boda». «Claro, Sarafina». «Mamá también viene, ¿verdad?», preguntó Clementina mirándome con esa sonrisa educada y vacía. Antes de que yo pudiera responder, Sarafina dijo, «Ay, no, querida, seguramente Zenobia está cansada. Además, vamos a hablar de cosas de organización muy específicas. No queremos aburrirla». Orión no dijo nada. No me defendió, no insistió, no dijo, «Mi madre viene con nosotros».
Solo se despidió con un beso en la mejilla y se fue con ellas. Me quedé en la banqueta viéndolos alejarse, y por primera vez lloré en público. No mucho, solo unas pocas lágrimas rápidas que me sequé con el dorso de la mano antes de que alguien me viera. Tomé el autobús de regreso a mi apartamento. No quería gastar dinero en un Uber. Cuando llegué a casa, preparé café en mi taza de cerámica, la misma de siempre, la que conocía el sabor de mi vida. La taza de porcelana que Sarafina me había dado seguía en la mesa, intacta, juntando polvo. La miré durante mucho tiempo y algo dentro de mí susurró: esto no va a mejorar, solo va a empeorar. Pero no quería escuchar, porque todavía creía que el amor de un hijo era más fuerte que cualquier influencia externa. Todavía creía que Orión iba a despertar, que se iba a dar cuenta, que iba a volver a ser el niño que me abrazaba y me llamaba su héroe. Así que seguí adelante, seguí sonriendo cuando me excluían, seguí diciendo «está bien» cuando todo estaba mal. Seguí tragándome el dolor para no ser un problema, para no ser una carga, para no cumplir la profecía que Sarafina había plantado en la mente de mi hijo. Tu madre te va a asfixiar si no tomas distancia. 2 semanas después, Orión me invitó a cenar. Solo nosotros dos, como antes. Yo estaba tan emocionada. Llegué media hora antes al restaurante. Me había vestido con esmero. Llevaba un vestido color vino que yo misma había cosido, con un bordado discreto en el cuello. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso de mí. Pero cuando él llegó, no estaba solo. Clementina estaba con él. Perdón, mamá. Clementina quiso acompañarnos. Espero que no te moleste. Claro que no, mentí. Durante toda la cena, Clementina habló sin parar de la boda, de la luna de miel que planeaban en Bora Bora, del condominio que su padre les iba a dar como regalo de bodas. Está en Buckhead, señorita Zenobia. 3 recámaras, 2 baños completos y una terraza con una vista increíble. Mi papá dice que es importante empezar bien. Orión parecía feliz, yo solo sonreía. Y cuando llegó la cuenta, Orión sacó su billetera y dijo algo que me partió el corazón en dos. Mamá, ¿me puedes prestar $2,000? Gasté mucho este mes en cosas de la boda y estoy un poco apretado. ¿$2,000? Yo no tenía $2,000 extra. Apenas tenía para pagar mi renta y los gastos del taller, pero se lo di. Claro, hijo, no te preocupes. Gracias, mamá. Te lo pago el próximo mes. Nunca me lo pagó y yo nunca se lo pedí, porque en ese momento entendí algo terrible. Yo ya no era su madre. Era su banco, su red de seguridad, su plan B. Pero ya no era la persona más importante en su vida. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, me senté frente a la ventana con mi café y miré las luces de la ciudad, preguntándome cómo había terminado ahí, cómo una mujer que lo había dado todo, que había sacrificado su juventud, su salud, su vida entera por un hijo, podía terminar sintiéndose tan invisible. Pero todavía no sabía la verdad. Todavía no sabía que todo lo que había pasado hasta ese momento era solo el principio, que Sarafina tenía un plan y que mi hijo, mi Orión, mi único hijo, ya era parte de él. La boda se acercaba como una tormenta inevitable y yo seguía fingiendo que todo estaba bien. Orión pasaba semanas sin llamarme. Cuando lo hacía, las conversaciones eran breves, distraídas, llenas de silencios incómodos. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hijo. ¿Y tú? Bien, bien. Ocupado con los preparativos, ¿te imaginas? Bueno, me tengo que ir. Clementina me está llamando. Clic. Y me quedaba con el teléfono en la mano, sintiendo que algo dentro de mí se vaciaba un poco más cada vez. Pero lo peor no eran las llamadas cortas, lo peor eran las invitaciones que nunca llegaban. Me enteré por casualidad que hubo una despedida de soltero para Orión, una carne asada en casa de Reginald, con banda en vivo, con amigos de la familia de Clementina. Nadie me dijo. También
Hubo una cena de ensayo en un restaurante italiano carísimo, con los padrinos, con la familia cercana. Nadie me invitó. Cuando le pregunté a Orión por qué no me habían incluido, se puso incómodo. Ay, mamá, fueron cosas pequeñas, de último minuto, no queríamos molestarte. Molestarme, como si mi presencia fuera una molestia, como si yo fuera un problema que había que evitar. Pero me quedé callada, seguí sonriendo, seguí diciendo, no te preocupes, hijo, entiendo. Hasta que una tarde, todo cambió. Fue un martes, lo recuerdo porque los martes siempre han sido días lentos en el taller. Estaba terminando de coser el dobladillo de un vestido de gala cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a un joven repartidor con una gorra azul y un sobre manila en las manos. ¿Zenobia Washington? Sí, soy yo. Firme aquí, por favor. Firmé sin tensar. El chico me dio el sobre y se fue. Cerré la puerta y miré el paquete. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano con tinta negra. Algo en mi estómago se retorció. Me senté en la silla del taller con las manos temblorosas y abrí el sobre. Adentro había fotografías, muchas fotografías. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Eran imágenes de Orión, mi hijo, en diferentes lugares, restaurantes, un estacionamiento, la entrada de un hotel. Pero no estaba solo, estaba con una mujer. Y esa mujer no era Clementina, era Sarafina. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. La primera foto mostraba a Orión y Sarafina saliendo de un restaurante. Él tenía la mano en la parte baja de su espalda. Ella se reía con la cabeza echada hacia atrás. La segunda foto era en un estacionamiento. Orión le estaba abriendo la puerta. La primera foto mostraba a Orión y Sarafina saliendo de un restaurante. Él tenía la mano en la parte baja de su espalda. Ella se reía con la cabeza echada hacia atrás. La segunda foto era en un estacionamiento. Orión le estaba abriendo la puerta del auto. Sus caras estaban muy cerca, demasiado cerca. La tercera foto me sacó el aire de los pulmones. Era en la entrada de un hotel, el St. Regis. Orión y Sarafina entrando juntos. Él tenía un brazo alrededor de su cintura. Ella lo miraba con una sonrisa que yo nunca le había visto. Una sonrisa íntima, la sonrisa de una mujer que conoce el cuerpo de un hombre. Dejé caer las fotografías al suelo. Mis manos temblaban tanto que no podía sostenerlas. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a estallar. No, esto no puede ser real. Recogí las fotos con dedos torpes, las miré una y otra vez, buscando alguna explicación lógica. Tal vez era un almuerzo de negocios, tal vez Sarafina necesitaba ayuda con algo, tal vez... Pero había más fotos. Orión besando la mejilla de Sarafina, demasiado cerca de sus labios. Sarafina ajustando la corbata de Orión con sus manos en su pecho. Ambos entrando a un apartamento en una dirección que yo no conocía. Y la última foto, la que me hizo soltar un gemido que no sabía que tenía dentro. Orión y Sarafina en un balcón de noche. Él la abrazaba por detrás. Ella tenía los ojos cerrados, recargada en su pecho, como dos amantes que han compartido algo prohibido. Me levanté de la silla tropezando, corrí al baño y vomité. Vomité todo lo que tenía dentro hasta que solo quedaron arcadas secas y un sabor amargo en la boca. Me quedé allí arrodillada frente al inodoro, llorando incontrolablemente. Mi hijo, mi único hijo, el muchacho que crié sola, el muchacho a quien le di todo, el muchacho que me llamaba su héroe. Estaba teniendo una aventura con la madre de su prometida, con una mujer 20 años mayor que él, con una mujer que me había humillado una y otra vez. Y de repente todo tuvo sentido. Por eso Sarafina me odiaba tanto. Por eso había querido sacarme de la vida de Orión desde el principio. No era porque yo fuera pobre o simple o de otro mundo.
Era porque yo era su rival, la verdadera madre, la que conocía a Orión desde antes, la que podía ver lo que ella había hecho de él. Y por eso Orión me había abandonado, no por Clementina, por Sarafina, por esa mujer que lo había seducido, manipulado, convertido en su juguete. Me quedé en el piso del baño quién sabe cuánto tiempo, llorando, temblando, sintiendo cómo se desmoronaba todo lo que creía sobre mi vida. Cuando finalmente logré levantarme, me lavé la cara con agua fría y regresé al taller. Las fotografías seguían allí, esparcidas en la silla. Las recogí una por una, con manos que ya no temblaban, porque el shock estaba dando paso a otra cosa. Algo frío, algo duro, algo que yo no sabía que existía dentro de mí. Volví a guardar las fotos en el sobre y me senté frente a mi máquina de coser, mirando el hilo negro que colgaba de la aguja. Pensé en todas las veces que Sarafina me había humillado. Pensé en todas las veces que Orión me había ignorado. Pensé en la boda que se acercaba, en Clementina, esa pobre chica que no tenía idea de que su prometido se estaba acostando con su propia madre. Y pensé en mí, en la mujer que había trabajado hasta sangrar para darle a su hijo una vida mejor. La mujer que se había tragado insultos y desprecios sin decir una palabra. La mujer que había creído que el amor de un hijo era para siempre. Esa mujer estaba muerta, y en su lugar había alguien nuevo, alguien que ya no se iba a quedar callada. Tomé mi teléfono y marqué un número que había guardado meses atrás cuando una clienta me había contado sobre un investigador privado que la había ayudado a descubrir la infidelidad de su esposo. Buenas tardes, soy Zenobia Washington, necesito sus servicios. La voz al otro lado era profesional, neutral. Dígame cómo puedo ayudarla, señora Washington. Necesito más información, más pruebas, fechas, lugares, todo lo que pueda conseguir sobre dos personas. Sus nombres son Orión Washington y Sarafina Vance. Hubo una pausa. ¿Alguna relación entre ellos? Sí, dije con una voz que ya no temblaba. Él es mi hijo y ella es la madre de su prometida. Otra pausa más larga. Entiendo. ¿Y qué planea hacer con la información, señora Washington? Miré por la ventana del taller. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse. El cielo se teñía de naranja y violeta. Aún no lo sé, dije, pero cuando lo sepa, quiero estar preparada. Le enviaré mi cotización por correo. ¿Y, señora Washington? Sí. Algunas verdades duelen más que la mentira. ¿Está segura de que quiere saber? Cerré los ojos. Pensé en mi hijo, en el niño que había sido, en el hombre en que se había convertido. Y dije algo que nunca pensé que diría. Ya no importa lo que duela, necesito la verdad. Colgué el teléfono, me preparé un café en mi taza de cerámica y esperé, porque ahora sabía que la boda no era el final de esta historia, era solo el principio. Y yo ya no iba a ser la víctima silenciosa, iba a ser la mujer que sabía, la mujer que esperaba, la mujer que en el momento justo haría una sola llamada telefónica y todo se derrumbaría. ¿Tú también has guardado un secreto doloroso? ¿Has descubierto algo que cambió todo lo que creías saber? Cuéntamelo en los comentarios. El nombre del investigador privado era Booker Hughes. Era un hombre de unos 50 años, de aspecto común, con lentes y una voz tranquila que inspiraba confianza. Nos reunimos en una cafetería discreta en Decatur, lejos de donde alguien pudiera reconocerme. Traía una carpeta manila gruesa llena de papeles, fotografías e informes. Señora Washington, dijo con calma, encontré lo que me pidió, pero antes de mostrárselo necesito que respire profundo. Ya sé lo que voy a ver, dije con las manos entrelazadas sobre la mesa. No, respondió él, mirándome a los ojos. Créame, no lo sabe. Abrió la carpeta y sentí que mi mundo terminaba de derrumbarse. Las primeras fotos eran similares a las que había recibido en el sobre anónimo.
Orión y Sarafina en restaurantes, hoteles, en un apartamento en Midtown que según el investigador ella había alquilado específicamente para sus encuentros. Este apartamento está arrendado a una empresa fantasma, explicó Booker, pero rastreé los pagos. Todos provienen de la cuenta personal de Sarafina Benz. Sentí náuseas de nuevo, pero me obligué a seguir mirando. Había registros de hoteles, el St. Regis, el Four Seasons, Ritz-Carlton, habitaciones reservadas a nombre de ella, pero las cámaras de seguridad mostraban a ambos entrando juntos. ¿Desde cuándo?, pregunté, con una voz que apenas reconocí como mía. Booker pasó varias páginas y señaló una fecha. El primer registro que encontré es de hace 1 año y medio. ¡1 año y medio! Mi hijo llevaba acostándose con la madre de su prometida 1 año y medio, desde antes de que él y Clementina se comprometieran, desde antes de que yo conociera a esa familia. «Hay más», dijo Booker con tono grave. Me mostró estados de cuenta bancarios, transferencias de la cuenta de Sarafina a la cuenta de Orión. Cantidades grandes, 10,000 aquí, 20,000 allá, 50,000 en una ocasión. «¿Qué es esto?», susurré. «Pagos», dijo Booker. «Su hijo está recibiendo dinero de ella regularmente». La palabra quedó flotando en el aire como veneno. Pagos. Mi hijo no solo estaba teniendo una aventura con esa mujer, estaba dejando que ella lo mantuviera. ¿Hay algo más? Sí, continuó Booker, y esta es la parte más delicada. Sacó otro juego de documentos. Investigué las finanzas del señor Reginald Vance, el esposo de Sarafina. Está en bancarrota. La cadena de ferreterías que supuestamente es tan exitosa está al borde del colapso. Tiene deudas con varios bancos y la casa en Buckhead tiene 3 hipotecas. Me quedé en silencio, procesando la información. Entonces, ¿todo es mentira?, pregunté. ¿La riqueza, el dinero, el estatus? Es una fachada, confirmó Booker. Una fachada muy bien construida, pero se está cayendo a pedazos. Y creo que Sarafina lo sabe. Por eso está usando a su hija. ¿Usando a Clementina? ¿Cómo? Booker sacó más papeles. Clementina heredó una fortuna considerable de su abuela materna hace 2 años, cerca de 4 o 5 millones en propiedades y cuentas bancarias. Pero ese dinero está en un fideicomiso que solo se puede tocar bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Que Clementina se case. Una vez casada, ella tiene acceso total a esa herencia, y si algo le llegara a pasar a Clementina estando casada, el dinero pasa automáticamente a su cónyuge. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Orión, una vez casada, ella tiene acceso total a esa herencia, y si algo le llegara a pasar a Clementina estando casada, el dinero pasa automáticamente a su cónyuge. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «Orión», susurré. «Exacto», dijo Booker. «Si Orión se casa con Clementina y algo le pasa a ella, él hereda todo. Y considerando la relación que tiene con Sarafina», no terminó la frase, no tenía que hacerlo. «¿Cree que planean hacerle daño a Clementina?», pregunté, sintiendo el horror subir por mi garganta. «No tengo pruebas de eso», dijo Booker con cuidado, «pero sí tengo pruebas de que Sarafina es una mujer muy controladora, muy ambiciosa y muy desesperada. Y su hijo, señora Washington, perdóneme que lo diga así, su hijo está completamente bajo su control». Cerré los ojos. Pensé en mi Orión, en el niño que me abrazaba, en el joven que se graduó con honores, en el hombre que yo creía haber criado. ¿En qué momento se había convertido en esto? ¿En qué momento había dejado de ser mi hijo para convertirse en el títere de una mujer sin escrúpulos? «Hay una última cosa», dijo Booker, «y es la más importante». Sacó una grabación de audio, un pequeño dispositivo. Logré colocar un micrófono en el apartamento de Midtown. Es ilegal, lo sé, pero pensé que necesitaba escuchar esto. Presionó el botón de reproducción y escuché la voz de mi hijo. «¿Y si Clementina se entera?», era Orión, sonaba nervioso.
Luego, la voz de Sarafina, suave, manipuladora, maternal y seductora al mismo tiempo. No se enterará, mi amor. Clementina es tonta, solo ve lo que quiere ver. Pero cuando nos casemos, ¿cómo vamos a seguir con esto? Orión, escúchame bien. Una pausa. Sonidos que no quise imaginar. Luego, Sarafina volvió a hablar con voz firme. Clementina no va a ser un problema por mucho tiempo. Te casas con ella, esperas 1 año, tal vez 2, y luego las cosas pasan, los accidentes ocurren. Sarafina, no puedo. ¿No puedes qué? ¿No puedes ser feliz? ¿No puedes tener el futuro que te mereces? Orión, te amo como Clementina nunca lo hará. Y cuando todo esto termine, estaremos juntos, tú y yo, con todo el dinero que necesitamos, sin escondernos. Un silencio, y luego la voz de mi hijo, tan baja que apenas la escuché. Está bien, haré lo que me pides. Booker detuvo la grabación. Yo no podía moverme, no podía respirar, no podía pensar. Mi hijo, mi único hijo, el muchacho que crié con mis propias manos, el muchacho a quien le enseñé sobre bondad, honestidad, dignidad, estaba planeando casarse con una chica inocente para heredar su fortuna. Y estaba dejando que una mujer psicópata le metiera en la cabeza la idea de que Clementina tenía que desaparecer. ¿Qué va a hacer, señora Washington?, preguntó Booker suavemente. Miré las fotografías esparcidas en la mesa. Miré los documentos, los estados de cuenta, la evidencia de una conspiración tan retorcida que parecía sacada de una telenovela. Pero era real, y era mi hijo. No lo sé, susurré. No sé qué voy a hacer. Puede ir a la policía, sugirió Booker. Con esta información pueden detener la boda, pueden investigar a Sarafina y a Orión. ¿Qué pasaría con mi hijo?, pregunté, con lágrimas cayendo por mis mejillas. Booker no respondió, porque ambos sabíamos la respuesta. Orión iría a la cárcel por fraude, por conspiración, tal vez por intento de asesinato. Si lograban probar sus intenciones, mi hijo pasaría años en prisión, y yo sería quien lo pusiera ahí. Piénselo, dijo Booker, y cuando decida qué hacer, llámeme. Estaré disponible. Me dio su tarjeta, pagó el café y se fue. Me quedé sentada en esa cafetería durante horas, con la carpeta en mis manos, sintiendo cómo todo lo que había sido mi vida se convertía en ceniza. Pensé en ir a la policía. Pensé en hablar con Clementina, advertirle, salvarla. Pensé en confrontar a Orión, gritarle, preguntarle cómo había podido convertirse en esto. Pero no hice nada de eso, porque necesitaba algo más que justicia. Necesitaba que Orión viera, que entendiera, que sintiera el peso de lo que había hecho. Necesitaba que Sarafina perdiera todo lo que había ganado con sus manipulaciones. Y necesitaba hacerlo de una manera que nadie pudiera decir que yo era la villana, porque yo no iba a ser la madre que destruyera a su hijo. Iba a ser la madre que dejara que él se destruyera a sí mismo. Y entonces, cuando estuviera en el fondo, cuando lo hubiera perdido todo, tal vez, solo tal vez, recordaría quién era yo y qué había sido él antes de que esa mujer lo envenenara. Tomé la carpeta, la guardé en mi bolso y salí de la cafetería con la espalda recta y la cabeza en alto. La boda era en 2 semanas y yo tenía un plan que comenzaba con una simple aceptación. Iba a ir a esa boda, iba a sentarme en esa mesa, y cuando llegara el momento exacto, iba a hacer una sola llamada telefónica, y todo se derrumbaría. Porque a veces la mejor venganza no es atacar, es dejar que la verdad haga su trabajo. La noche de la boda llegó como una tormenta que todos esperaban menos yo, porque yo sabía que esa noche no iba a ser una celebración,
Iba a ser una revelación. Me vestí con cuidado. Elegí un vestido azul marino sencillo que había cosido hace años. Nada ostentoso, nada que llamara la atención. Me recogí el cabello en un chongo discreto. Me puse los aretes de perlas de mi madre. Quería verme digna, porque sabía que esta sería la última vez que Orión me vería como su madre. La ceremonia fue en la catedral, como Sarafina había planeado. Una iglesia hermosa llena de flores blancas y velas. Había más de 200 invitados, gente elegante, gente de dinero, gente que me miraba de reojo preguntándose quién era esa mujer sencilla sentada sola en la quinta fila, porque ni siquiera me habían dado un asiento y había más de 200 invitados, gente elegante, gente de dinero, gente que me miraba de reojo preguntándose quién era esa mujer sencilla sentada sola en la quinta fila, porque ni siquiera me habían dado un asiento en las primeras filas. La familia de Clementina ocupaba todo el lado derecho de la iglesia, y en el lado izquierdo, donde debería estar la familia del novio, solo estábamos 3 personas. Yo, una tía lejana de Orión que apenas lo conocía, y un primo que vino más por la comida gratis que por afecto. Eso era todo lo que quedaba de nuestra familia. Cuando Orión caminó hacia el altar, mi corazón dio un vuelco. Se veía guapo, elegante, maduro, en un traje gris oscuro que yo sabía que no había pagado, con el cabello perfectamente peinado, con una sonrisa nerviosa pero feliz. Por un momento, solo por un momento, volví a ver al niño que solía ser, y casi me arrepentí de lo que estaba a punto de hacer. Casi. Pero entonces vi a Sarafina. Estaba sentada en la primera fila en un vestido color champán que gritaba dinero, su cabello perfectamente peinado, sus joyas brillando bajo la luz de las velas. Y cuando Orión pasó frente a ella camino al altar, Sarafina le lanzó una mirada que yo conocía muy bien, una mirada de posesión, una mirada que decía, «Tú eres mío». Y Orión respondió con una pequeña sonrisa cómplice, íntima, justo antes de pararse en el altar a esperar a su novia. Sentí la bilis subir por mi garganta. Clementina entró del brazo de su padre. Se veía hermosa, inocente, radiante. El vestido strapless que había elegido, a pesar de mi consejo, le quedaba bien, tenía que admitirlo. Su rostro brillaba de felicidad. Ella no sabía nada. Esa pobre chica no tenía idea de que estaba caminando hacia su propia trampa. La ceremonia fue larga. El sacerdote habló sobre el amor, la fidelidad, el compromiso. Cada palabra era como una daga en mi pecho, porque yo sabía que todo era mentira. Cuando llegó el momento de los votos, Orión tomó las manos de Clementina y dijo con firmeza, «Clementina, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo ser tu compañero, tu apoyo, tu refugio. Prometo construir un futuro contigo basado en la verdad y la confianza». Tuve que morderme el labio para no gritar, «¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso!». Clementina lloró de emoción, los invitados suspiraron y Sarafina sonrió con satisfacción. Cuando el sacerdote dijo, «Los declaro marido y mujer», todos aplaudieron menos yo. Solo los observaba. Orión besando a Clementina, Sarafina secándose una lágrima falsa, Reginald dormitando en su asiento. Y supe que el momento había llegado. La recepción fue en el St. Regis, un salón enorme decorado con miles de rosas blancas, mesas con manteles de lino, centros de mesa de cristal, un banquete de 5 tiempos, una orquesta en vivo. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal, lejos de Orión, con gente que no conocía y que no me habló en toda la noche. Yo era invisible de nuevo, pero no estaba ahí para socializar, estaba ahí para esperar. Me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal, lejos de Orión, con gente que no conocía y que no me habló en toda la noche. Yo era invisible de nuevo, pero no estaba ahí para socializar, estaba ahí para esperar el momento exacto. Durante la cena observé. Vi cómo Sarafina controlaba todo desde su lugar en la mesa principal, cómo daba órdenes discretas a los meseros, cómo miraba a Orión cada vez que Clementina no estaba viendo,
y vi cómo Orión le devolvía esas miradas. Era repugnante, era descarado, era enfermo. Cuando terminó la cena, comenzó el baile, el vals de los novios, el baile con los padres. Orión bailó primero con Clementina, luego le tocó bailar con la madre del novio, conmigo. Me levanté de mi mesa, caminé hacia la pista de baile. Todos nos miraban. Orión extendió su mano con una sonrisa forzada. «¿Mamá?» «Hijo», respondí, tomando su mano. Bailamos en silencio durante los primeros segundos. La música era suave, romántica. Todos nos observaban. «Te ves hermosa, mamá», dijo él sin mirarme a los ojos. «Gracias», respondí, «tú también te ves bien». Otro silencio. «¿Eres feliz?», le pregunté. «Sí», respondió rápidamente, «muy feliz». «¿De verdad, Orión? ¿Eres verdaderamente feliz?». Por primera vez en toda la noche me miró a los ojos y vi algo ahí, algo pequeño, algo que podría haber sido culpa o tal vez solo incomodidad. «Sí, mamá, Clementina es maravillosa, vamos a ser muy felices juntos». «¿Y Sarafina?», pregunté, bajando la voz. «¿Ella también es maravillosa?». Su cuerpo se tensó, dejó de bailar por un segundo, luego continuó, apretando mi mano más fuerte. «No sé de qué estás hablando». «Creo que sí sabes, hijo». «Mamá, este no es el momento». «¿Cuándo va a ser el momento, Orión? ¿Cuándo? ¿Después de que algo le pase a Clementina? ¿Después de que herede su dinero?». Él se detuvo por completo, me soltó, me miró con ojos duros. «¿Qué dijiste?». «Lo sé todo, Orión, todo». La música seguía sonando, pero ya no estábamos bailando. La gente empezó a mirarnos, a susurrar. «Tú no sabes nada», dijo él con voz baja y amenazante. «Estás inventando cosas. Tengo fotografías, tengo registros de hoteles, tengo estados de cuenta, tengo grabaciones». Su rostro se puso pálido. «Mamá, ¿qué te hizo esa mujer, Orión? ¿Qué te hizo para convertirte en esto?». «Tú no entiendes», explotó él, levantando la voz. «Nunca vas a entender». La música se detuvo. Todos estaban mirando fijamente. Clementina llegó corriendo, con su vestido de novia, arrastrando por el suelo. «¿Qué pasa, Orión, señorita Zenobia?». Sarafina apareció de la nada, se interpuso entre Orión y yo. «Zenobia, creo que es mejor que te vayas. ¿Estás haciendo una escena?». «¿Una escena?», repetí, sintiendo la rabia subir por mi pecho. «¿Yo estoy haciendo una escena?». «Sí», dijo ella con firmeza. «Esta es la boda de mi hija, y no voy a permitir que la arruines con tus dramas». «¿Mis dramas?», me reí sin humor. «¿Quieres hablar de dramas, Sarafina?». Clementina nos miraba sin entender. Orión estaba paralizado. Los invitados murmuraban cada vez más fuerte. Y entonces Sarafina hizo algo que nunca olvidaré. Se giró hacia la mesa. Clementina nos miraba sin entender. Orión estaba paralizado. Los invitados murmuraban cada vez más fuerte. Y entonces Sarafina hizo algo que nunca olvidaré. Se giró hacia la mesa más cercana, agarró un tazón de gumbo de mariscos que todavía estaba caliente, caminó hacia mí con pasos firmes y me lo arrojó a la cara. Sentí el líquido hirviendo quemando mi piel, las especias, el caldo goteando por mi vestido, el dolor, la humillación. Todos gritaron. Clementina chilló. Alguien corrió por servilletas, pero yo no me moví. Solo me quedé allí con la sopa goteando por mi cara, mirando a Sarafina directamente a los ojos. Ella sonrió, esa sonrisa tranquila, esa sonrisa satisfecha, y dijo claramente para que todos pudieran escuchar: «Eso es lo que te mereces». El salón quedó en completo silencio, y entonces Orión, mi hijo, mi único hijo, el muchacho que había criado sola, cruzó los brazos y dijo: «Ella tiene razón, mamá». Esas palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Clementina estaba llorando. Los invitados estaban susurrando. Reginald seguía dormido en su silla. Y yo
Yo solo tomé una servilleta de la mesa más cercana y me limpié la cara ardiente con toda la dignidad que me quedaba. Luego caminé hacia la salida del salón con la espalda recta, sin correr, sin llorar, sin darles la satisfacción de verme destruida. Pero antes de salir, saqué mi teléfono de mi bolso, marqué el número que había guardado y dije solo 2 palabras: «Ya es hora». Colgué, salí del salón, me subí a mi auto y mientras conducía por las calles oscuras hacia mi apartamento, con la cara ardiéndome y el corazón roto en 1000 pedazos, sonreí. Porque la llamada que acababa de hacer no era la policía, era a alguien más. Alguien que iba a cambiarlo todo y ellos nunca lo olvidarían. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Llegué a mi apartamento con el vestido arruinado y el alma aún más arruinada. Pero no lloré, ya no me quedaban lágrimas. Me quité el vestido empapado de sopa y lo tiré a la basura. Nunca quise volver a verlo. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente limpiara mi piel, que todavía ardía. Cuando salí, me puse mi vieja pijama de algodón, la que tenía agujeros en los codos, la que había usado durante años, la que era mía y de nadie más. Me preparé café en mi taza de cerámica, la misma de siempre, y me senté frente a la ventana a esperar, porque sabía que la llamada que había hecho iba a tener consecuencias que empezarían esa misma noche. La persona a la que había llamado no era la policía, no era un abogado, no era nadie que pudiera meter a mi hijo en la cárcel. Era alguien mucho más poderoso que todo eso. Era el abuelo de Clementina, Cornelius Estrada. El padre de la madre de Clementina, el hombre que había dejado esos millones en fideicomiso para su nieta. Un hombre de 82 años, viudo, empresario retirado. Uno de esos hombres que construyeron imperios con sus propias manos y que no toleraban las mentiras ni la traición. Lo había conocido meses atrás en una de las pocas reuniones familiares a las que me habían invitado. Fue un almuerzo casual en casa de Sarafina. Yo estaba callada en mi rincón, invisible como siempre, cuando Cornelius se sentó a mi lado. «Usted es la madre del muchacho, ¿verdad?», preguntó, con voz ronca pero amable. «Sí, señor, soy Zenobia». «¿Zenobia?», repitió, probando mi nombre. «Bonito nombre. ¿Y a qué se dedica Zenobia?». «Tengo un taller de costura. Hago vestidos, arreglos». «Ah, trabaja con las manos, como yo. Me gusta eso. La gente que trabaja con las manos tiene alma». Hablamos durante todo el almuerzo. Me contó sobre su vida, cómo empezó vendiendo herramientas en una camioneta y terminó siendo dueño de una cadena de ferreterías en todo el sureste. Cómo había trabajado 14 horas al día durante 50 años. Cómo había enviudado hacía 10 años y todavía extrañaba a su esposa cada mañana. «Mi hija Sarafina no me visita mucho», dijo con tristeza. «Dice que estoy viejo, que huelo a viejo, que mi casa está llena de chatarra». «Estoy segura de que ella lo quiere mucho», dije, tratando de ser amable. «No», respondió él con brutal honestidad. «Mi hija me quiere por mi dinero, pero yo ya no tengo dinero. Se lo dejé todo a mi nieta Clementina, porque ella sí me visita, ella sí me abraza, ella todavía tiene corazón». Me dio su tarjeta ese día. «Si alguna vez necesita algo, Zenobia, llámeme. Me gusta la gente que trabaja con las manos». Guardé esa tarjeta en mi billetera y 3 semanas después de recibir las fotografías, lo llamé. Nos reunimos en su casa, un viejo bungalow artesanal en Inman Park, lleno de muebles antiguos y fotos familiares. Me recibió con café fuerte y pan dulce. «Dígame, Zenobia, ¿qué es tan urgente?». Le mostré todo: las fotos, los estados de cuenta, las grabaciones, los documentos que probaban la conspiración. Cornelius escuchó en silencio. Su rostro cambió de color, primero pálido, luego rojo, luego morado de rabia. Cuando terminé, se quedó callado durante mucho tiempo. «Mi nieta está en peligro», dijo finalmente con la voz temblorosa. «Sí, señor». «¿Y su hijo? ¿Su hijo es parte del plan?». «Sí, señor». «¿Por qué me lo dice? ¿Por qué no va a la policía?».
Me tomó un momento responder, porque tenía que ser honesta. Porque si voy a la policía, mi hijo va a la cárcel. Y por mucho que me haya traicionado, por mucho que se haya convertido en alguien que no reconozco, sigue siendo mi hijo. No puedo ser yo quien lo meta en prisión. Cornelius asintió lentamente. Pero yo sí puedo serlo, dijo. Solo quiero que Clementina esté a salvo, respondí. Y quiero que mi hijo entienda lo que ha hecho, que vea las consecuencias, que sienta el peso de sus decisiones. Y Sarafina, quiero que ella pague por lo que ha hecho, por manipular a mi hijo, por ponerlo en este camino. Y quiero que mi hijo entienda lo que ha hecho, que vea las consecuencias, que sienta el peso de sus decisiones. Y Sarafina, quiero que ella pague por lo que ha hecho, por manipular a mi hijo, por ponerlo en este camino, por planear hacerle daño a una chica inocente. Cornelius tomó mi mano entre sus viejas manos llenas de manchas y arrugas, pero todavía fuertes. Zenobia, usted es una mujer sabia y valiente. Voy a ayudarla, pero necesito que me prometa algo. Lo que sea. Zenobia, cuando todo explote, y créame, va a explotar, usted va a sufrir. Su hijo la va a odiar, la gente va a hablar, usted va a estar sola. Ya estoy sola, dije con calma. No, respondió él, todavía tiene esperanza, pero cuando esto termine, esa esperanza va a morir. ¿Está preparada para eso? Pensé en Orión, en el niño que había sido, en el hombre en que se había convertido, y dije, sí, estoy preparada. Cornelius asintió. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Usted va a esa boda, se va a comportar normalmente, y cuando llegue el momento, cuando ellos muestren su verdadera cara, usted me llama, y yo haré lo que tengo que hacer. ¿Qué va a hacer primero? Voy a sacar a Clementina de esa casa esa misma noche. Tengo abogados, tengo médicos. Voy a probar que mi hija es incapaz de cuidar a su propia hija. Voy a conseguir una orden de protección. Y el dinero, el fideicomiso, se congelará inmediatamente. Ni Clementina ni nadie más tocará ese dinero hasta que un juez decida qué hacer. Y créame, con las pruebas que tenemos, el juez decidirá a mi favor. Y Orión, Cornelius me miró con tristeza. Su hijo no irá a la cárcel porque técnicamente no ha cometido un delito todavía. Es solo un tonto que se dejó manipular por una mujer sin escrúpulos. Pero va a perderlo todo. El matrimonio, el dinero, la familia, la reputación. Se va a quedar sin nada. Bien, dije con firmeza. Eso es exactamente lo que se merece. Y así fue como llegamos a este momento. Yo sentada en mi apartamento, bebiendo café, esperando. A las 11 de la noche, mi teléfono sonó. Era Cornelius. Está hecho. Zenobia, ¿qué pasó? Llegué al St. Regis con mis abogados y 2 patrullas de policía. Le dije a Clementina que necesitaba hablar con ella urgentemente. Cuando vio las fotografías, cuando escuchó las grabaciones, se desmayó. Tuvimos que llevarla al hospital. Dios mío, ¿está bien? Físicamente está bien, pero emocionalmente esa chica está destruida. Lo siento tanto. No es su culpa, Zenobia. Es culpa de mi hija y de ese muchacho. ¿Qué pasó con Orión y Sarafina? Orión trató de explicar, trató de decir que todo era mentira, pero cuando vio las pruebas se quedó callado. Se quedó ahí parado en su traje de novio, rodeado de invitados que susurraban y lo señalaban sin decir nada. ¿Y Sarafina? La voz de Cornelius se llenó de desprecio. Esa mujer trató de negarlo todo. Dijo que las fotos estaban editadas, que las grabaciones eran falsas, que era una conspiración en su contra. ¿Le creyeron? La voz de Cornelius se llenó de desprecio. Esa mujer trató de negarlo todo. Dijo que las fotos estaban editadas, que las grabaciones eran falsas, que era una conspiración en su contra. ¿Le creyeron? Por supuesto que no. El escándalo fue monumental. Los invitados salieron corriendo. El personal del hotel no sabía qué hacer. Y Reginald, ese hombre inútil, durmió durante todo el drama.
¿Y ahora? Ahora Clementina está bajo mi custodia. Vamos a anular el matrimonio. Fue la misma noche, así que legalmente es como si nunca hubiera existido. El fideicomiso está congelado. Y presenté una denuncia contra Sarafina por fraude, extorsión y conspiración para cometer asesinato. ¿Va a ir a la cárcel? Si Dios quiere, sí. Los abogados dicen que tenemos un caso sólido. Gracias, Cornelius. Gracias por proteger a Clementina. No, Zenobia. Gracias a usted por advertirme a tiempo. Usted salvó la vida de mi nieta. Hubo un silencio. ¿Y su hijo? Preguntó Cornelius. ¿Quiere saber de él? Cerré los ojos, respiré profundo. Dígame, salió del hotel a las 2 de la mañana, solo, sin nadie. Los invitados lo miraban con desprecio. Nadie lo defendió, nadie lo ayudó. Se fue en su auto, y no sé a dónde fue. Entiendo. Zenobia, su hijo perdió todo esta noche. ¿Cómo se siente? ¿Cómo me sentía? Vacía, triste, aliviada, culpable, vengada. Todo al mismo tiempo. Me siento en paz, dije finalmente, porque hice lo correcto. Sí, respondió Cornelius, hizo lo correcto. No muchas madres tienen esa fuerza. Colgamos. Me senté frente a la ventana con mi taza de cerámica vacía en las manos. Afuera, la ciudad seguía viva, luces, ruido, gente viviendo sus vidas. Y yo estaba aquí sola, pero con la conciencia tranquila. Porque no había sido venganza. Lo que busqué fue justicia. Justicia para Clementina, que no merecía ser usada. Justicia para mí, que no merecía ser humillada. Y justicia para Orión, que necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias. No lo había metido en la cárcel, pero lo había dejado sin nada, sin dinero, sin familia, sin reputación. Y tal vez, solo tal vez, cuando tocara fondo, cuando lo perdiera todo, cuando estuviera completamente solo, recordaría quién era yo y qué había sido él antes de que el veneno de Sarafina lo corrompiera. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, sin pesadillas, sin angustia, sin ese nudo en el estómago que me había acompañado desde que recibí esas primeras fotografías, porque había hecho lo que tenía que hacer, no con rabia, no con sed de venganza, sino con la fría claridad de quien entiende que a veces el mayor amor que puedes darle a alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus propias decisiones, aunque eso signifique verlo caer, aunque eso signifique perderlo para siempre. Los días después de la boda fueron extraños, silenciosos, como si el mundo se hubiera detenido. No supe nada de Orión durante una semana. No llamó, no escribió, no vino a buscarme. Y yo tampoco lo busqué, porque sabía que él necesitaba tiempo para entender lo que había pasado, para procesar la magnitud de lo que había perdido. Y yo necesitaba tiempo para sanar. Cornelius me llamaba y yo tampoco lo busqué, porque sabía que él necesitaba tiempo para entender lo que había pasado, para procesar la magnitud de lo que había perdido. Y yo necesitaba tiempo para sanar. Cornelius me llamaba cada 2 días para contarme cómo iban las cosas. Clementina estaba en terapia intensiva, no psiquiátrica, sino emocional. Había caído en una profunda depresión después de descubrir que el hombre con el que se había casado estaba teniendo una aventura con su propia madre. Es una traición demasiado grande, me dijo Cornelius, demasiado retorcida. Mi nieta no entiende cómo pudo pasar, y yo tampoco. ¿Cómo está ella? Frágil, muy frágil, pero tiene 18 años, es joven, sanará. Con el tiempo, sanará. El escándalo se extendió como pólvora por toda la ciudad. Las redes sociales explotaron. Alguien había grabado parte de la confrontación en el St. Regis y lo había subido a Internet. El video se volvió viral en horas. Orión saliendo del hotel solo, con el traje arrugado, la cara deshecha. Sarafina gritándole a los abogados de Cornelius. Clementina siendo sacada en una camilla. La gente comentaba, especulaba, inventaba teorías. Algunos decían que Orión era una víctima, que Sarafina lo había seducido y manipulado.
Otros decían que era un oportunista, un cazafortunas, un hombre sin moral. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Orión no era completamente inocente, pero tampoco era completamente culpable. Era un hombre débil que había tomado decisiones terribles porque no tuvo el valor de decir que no. Para la segunda semana, Cornelius me dio más noticias. La fiscalía aceptó la denuncia contra Sarafina. La van a investigar formalmente por fraude y conspiración. ¿Qué tan probable es que vaya a la cárcel? Con las pruebas que tenemos, muy probable. Las grabaciones son suficientes. Los abogados dicen que podría enfrentar entre 10 y 15 años. ¡15 años! Sarafina, la mujer que me había humillado, que había manipulado a mi hijo, que había planeado hacerle daño a su propia hija para quedarse con su dinero, iba a pagar. ¿Y Reginald? Pregunté. Ese pobre hombre no sabía nada. Es un borracho que ha estado desconectado de su familia durante años. Los investigadores confirmaron que no tenía nada que ver con el plan, pero ahora está solo. Su esposa va camino a la cárcel, su hija lo odia y su negocio está en bancarrota. ¿Va a perder la casa? Ya la perdió. El banco ejecutó la hipoteca la semana pasada. Ahora vive en un cuarto alquilado en Decatur, con una pensión miserable. No sentí lástima por él, porque Reginald tenía ojos, tenía oídos, había estado ahí en esa casa durante años, viendo a su esposa destruir vidas y no había hecho nada. A veces la complicidad es tan culpable como la acción. En la tercera semana, Orión finalmente me buscó. Llegó a mi apartamento a las 8 de la noche sin avisar. Tocó la puerta con golpes suaves. Cuando abrí, casi no lo reconocí. Tenía barba de varios días, ojeras profundas, la ropa arrugada, el cabello descuidado. Había perdido peso, se veía destruido. «Mamá», dijo con voz quebrada. Me quedé en la puerta sin mover. Tenía barba de varios días, ojeras profundas, la ropa arrugada, el cabello descuidado. Había perdido peso, se veía destruido. «Mamá», dijo con voz quebrada. Me quedé en la puerta sin moverme. «¿Qué quieres, Orión?» «Necesito hablar contigo». «No tenemos nada de qué hablar. Por favor, mamá, solo déjame entrar». Dudé. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, decirle que se fuera, que ya no era mi hijo. Pero otra parte, esa parte que había cargado a ese niño en mis brazos, que le había cantado canciones de cuna, que le había curado las rodillas raspadas, esa parte no pudo decir que no. Lo dejé entrar. Se sentó en la silla del taller, la misma silla donde yo había recibido las primeras fotografías, donde todo había empezado a romperse. «¿Quieres café?», pregunté por pura costumbre. «No, gracias». Me senté frente a él, esperé. Orión tardó mucho en hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Lo siento, mamá». «¿Qué sientes?» «Todo. Todo lo que hice, todo lo que te hice a ti». «¿Y Clementina, lo sientes por ella también?» Él asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Sí, especialmente por ella. Yo no quería hacerle daño». «Nunca quisiste, pero lo hiciste», interrumpí con voz fría. «Planeabas casarte con ella para robarle su herencia. Escuché la grabación, Orión. Sé lo que dijiste». No era yo hablando. Era Sarafina». «¿Vas a culpar a Sarafina por tus decisiones?» «Ella me manipuló, mamá. Me hizo creer que yo no valía nada sin ella, que tú me habías criado para ser mediocre, que yo merecía más». Cada palabra era como una daga. «¿Y le creíste?» «Sí», susurró él, «le creí». «¿Por qué, Orión? ¿Por qué le creíste a ella y no a mí?» «Porque ella me dio lo que tú nunca pudiste». «Dinero, ¿verdad?» «Bueno, sí, pero no solo eso. Me dio atención, me hizo sentir importante, me hizo sentir que era especial. Yo también te hice sentir especial». «No, mamá, tú me hacías sentir culpable». Lo miré fijamente. Cada vez que venía a visitarte, veía tu pequeño apartamento, tu ropa vieja, tus manos cansadas, y me sentía culpable por tener más que tú.
Sarafina nunca me hizo sentir culpable. Sarafina me dijo que yo merecía todo lo que tenía. Me quedé en silencio, procesando sus palabras, y entendí algo terrible. Mi hijo no me había dejado por maldad, me había dejado porque no soportaba recordar de dónde venía, porque yo era el espejo de su pobreza, de sus orígenes humildes, de todo lo que quería olvidar. Y Sarafina le había ofrecido una salida, una forma de convertirse en alguien nuevo, alguien importante, alguien que no tenía una madre costurera recordándole sus raíces. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Orión?, dije finalmente. Que yo nunca te hice sentir culpable. Tú solo te sentías culpable porque sabías en el fondo que me habías abandonado. Lo sé, mamá, y lo siento tanto. ¿Dónde has estado estas semanas? Hoteles baratos, gastando lo poco que me quedaba. Perdí mi trabajo, nadie me quiere contratar, mi nombre está en todas las redes sociales. ¿Dónde has estado estas semanas? Hoteles baratos, gastando lo poco que me quedaba. Perdí mi trabajo, nadie me quiere contratar. Mi nombre está en todas las redes sociales, soy el hazmerreír. Y la casa que Reginald te iba a dar nunca existió. Todo era mentira. Las ferreterías están en bancarrota, la casa en Buckhead está embargada. No había dinero, solo deudas. Y Sarafina está en la cárcel esperando juicio. Sus abogados dicen que la van a sentenciar a 10 o 15 años. Bien, dije sin remordimiento. Orión me miró con los ojos rojos. ¿No sientes nada por ella? ¿Debería? Esa mujer destruyó a su propia hija, te corrompió a ti, me humilló a mí, planeó un asesinato. ¿Por qué debería sentir algo por ella? Porque yo la amaba. Esas palabras me atravesaron. No, Orión, tú no amabas a Sarafina. Estabas obsesionado con lo que ella representaba. Poder, dinero, estatus. Pero eso no es amor. Tal vez tengas razón. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, Orión preguntó lo que había venido a preguntar. ¿Puedo quedarme aquí, mamá, solo por unos días? Hasta que encuentre un trabajo, hasta que... No, dije con firmeza. Mamá, por favor, no tengo a dónde ir, no tengo dinero, no tengo... Deberías haber pensado en eso antes. Mamá, soy tu hijo. Sí, interrumpí, eres mi hijo y por eso te digo que no, porque si te dejo quedarte aquí, si te rescato ahora, nunca vas a aprender, nunca vas a entender el peso de tus decisiones. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que duerma en la calle? Quiero que hagas lo que yo hice cuando tu padre nos abandonó. Quiero que te levantes, trabajes, reconstruyas tu vida con tus propias manos, sin atajos, sin manipulaciones, sin depender de nadie más que de ti mismo. No puedo, mamá, no soy tan fuerte como tú. Entonces aprende a hacerlo. Orión se levantó de la silla. Me miró con una mezcla de dolor, rabia y desesperación. «Algún día me vas a perdonar, mamá». «Tal vez», interrumpí, «pero ese día no es hoy, ni mañana, ni el próximo mes. Tal vez en años, o tal vez nunca. Eso depende de ti, de quién decidas ser a partir de ahora. Y si cambias, y si te conviertes en alguien mejor, entonces tal vez, solo tal vez, podamos volver a hablar». Pero no como madre e hijo, sino como dos personas que alguna vez se conocieron y necesitan aprender a conocerse de nuevo. Orión asintió llorando. Caminó hacia la puerta, la abrió y antes de irse volteó una última vez. «Te amo, mamá». «Lo sé», respondí, «pero el amor sin respeto no significa nada». Se fue. Cerré la puerta y me quedé ahí parada, escuchando sus pasos desvanecerse por el pasillo. No lloré, porque no había nada por qué llorar. Había hecho lo correcto, lo más difícil, lo más doloroso, pero lo correcto. Esa noche, mientras bebía café en mi taza de cerámica y miraba por la ventana, pensé en todo lo que había pasado. En cómo Saracina,
Esa mujer que se creía tan poderosa, tan lista, tan superior, había terminado sola en una celda. En cómo Reginald, que se había escondido detrás del alcohol durante años, había perdido todo lo que alguna vez tuvo. En cómo Orión, que había buscado riqueza y estatus a cualquier costo, había terminado sin nada, sin dinero, sin familia, sin dignidad. Y pensé en cómo yo, la mujer humilde, la costurera, la madre que nadie respetaba, seguía aquí, con mi pequeño apartamento, con mi taller, con mis manos cansadas, con mi taza de cerámica, pero con algo que ellos nunca tuvieron: paz. Porque la vida siempre cobra sus deudas, no con violencia, no con venganza, sino con tiempo, con paciencia, con la justicia silenciosa que llega cuando menos la esperas. Sarafina me había llamado loca una vez. Años después supe que estaba sola en esa celda, mirando paredes blancas, sin visitas, sin amor, sin nada. Y me pregunté si en ese momento, en ese vacío terrible, finalmente entendió lo que había perdido. No el dinero, no el estatus, sino su humanidad, su alma, todo lo que hace que una vida valga la pena vivir. Y Orión, mi pobre Orión, tal vez algún día entendería que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, está en quién eres, en cómo tratas a la gente, en la dignidad con la que enfrentas tus errores. Pero ese día aún no había llegado. Y yo no podía esperarlo, porque mi vida, mi preciosa vida, seguía adelante con o sin él. Han pasado 2 años desde esa noche, 2 años desde que vi a mi hijo salir de mi apartamento sin un centavo en el bolsillo y sin un lugar a donde ir. 2 años desde que decidí que el mayor amor que podía darle era dejar que enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones. Y en estos 2 años he aprendido cosas que nunca pensé que tendría que aprender. He aprendido que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras, que la dignidad no se negocia, que el perdón no significa olvidar, y que a veces dejar ir a alguien que amas es el acto más valiente que puedes hacer. Mi vida ha cambiado, no de formas espectaculares, no me volví rica, no me mudé a una casa grande, no dejé de coser, pero cambió donde importa, en lo profundo, en el alma. Sigo viviendo en mi apartamento en el West End, sigo trabajando en mi taller, sigo preparando mi café cada mañana en la misma taza de cerámica que he usado durante años, pero ya no me siento invisible, ya no me siento pequeña. Ya no permito que nadie me haga sentir menos de lo que soy, porque entendí algo fundamental. El valor de una persona no está en cuánto dinero tiene, o en qué barrio vive, o con quién se junta. El valor de una persona está en su capacidad para permanecer de pie cuando todo se derrumba, en su capacidad para elegir lo correcto, incluso si duele, en su capacidad para perdonarse a sí misma por no haber sido perfecta. Cornelius se convirtió en un amigo muy querido. Viene a visitarme cada 2 semanas. Siempre trae pan dulce de su panadería favorita y café. Él mismo lo prepara en su vieja casa en Inman Park. Nos sentamos en el taller entre retazos de tela y carretes de hilo y hablamos de la vida, de lo que ha sido criar hijos en tiempos difíciles, de cómo duele ver a la gente que amamos tomar caminos equivocados, de cómo la vejez te enseña que al final lo único que importa es poder mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves. Clementina preguntó por usted la semana pasada, me dijo en su última visita. ¿Sí? Pregunté sorprendida. ¿Cómo está ella? Mejor, mucho mejor. Terminó la terapia el mes pasado, empezó a estudiar psicología, dice que quiere ayudar a otras mujeres que han pasado por lo que ella pasó. Me alegra tanto escuchar eso. Quiere conocerla, Zenobia, dice que quiere agradecerle por salvarla. Sentí un nudo en la garganta. Yo no la salvé, solo hice lo que tenía que hacer.
Eso es exactamente lo que significa salvar a alguien, respondió Cornelius con una sonrisa triste. Hacer lo correcto incluso si te cuesta todo. Clementina vino a visitarme una tarde de octubre. Llegó sola, sin avisar, tocando tímidamente la puerta del taller. Cuando abrí, casi no la reconocí. Ya no era la chica frágil y asustada que había visto en la boda. Ahora había algo diferente en ella, algo más fuerte, más maduro. «Señorita Zenobia», dijo suavemente, «¿puedo pasar?» «Claro, hija, pasa». Se sentó en la silla del taller, la misma donde Orión se había sentado hace 2 años. Le preparé café. Hablamos de cosas sin importancia durante unos minutos. El clima, sus estudios, cómo le gustaba vivir con su abuelo. Hasta que finalmente reunió el valor para decir lo que había venido a decir. «Quiero agradecerle por todo». «No tienes que agradecerme nada, Clementina». «Sí, tengo», insistió ella con lágrimas en los ojos. «Usted salvó mi vida, literalmente. Si usted no hubiera llamado a mi abuelo, si usted no hubiera hecho algo, lo hice porque era lo correcto, porque eres una buena chica que no merecía lo que te estaban haciendo. Mi madre», su voz se quebró, «mi propia madre, planeó. Lo sé, hija, lo sé». Clementina lloró durante mucho tiempo. Me senté a su lado y le acaricié el cabello como lo habría hecho con una hija, porque de alguna manera, en ese momento, ella necesitaba una madre. Una madre de verdad. No la que había tenido, sino la que merecía tener. «¿Cómo lo superó?», me preguntó cuando se calmó. «¿Cómo logró seguir adelante después de todo lo que pasó con Orión?» Respiré profundo. No fue fácil. Hubo noches que quise llamarlo, rescatarlo, decirle que todo estaba bien y que podía volver a casa. Pero sabía que si lo hacía, él nunca aprendería, él nunca cambiaría. ¿Y ha cambiado? No lo sé, admití. Hace 6 meses me escribió una carta. Me dijo que consiguió un trabajo en una fábrica, que está viviendo en un cuarto pequeño en Norcross, que está yendo a terapia, que está tratando de ser mejor. ¿Le respondió? No, todavía no. ¿Por qué? Porque necesito estar segura de que está cambiando por él, no por mí. Necesito saber que está haciendo el trabajo interno que tiene que hacer, y eso toma tiempo. Clementina asintió pensativa. Yo también estoy haciendo ese trabajo. En terapia aprendí que no puedo culparme por lo que hizo mi mamá, que no era mi responsabilidad detectar que algo andaba mal, que yo solo era una chica que confió en las personas equivocadas. Exacto, dije, tomando su mano. Y ahora eres una mujer que está aprendiendo a confiar de nuevo, pero en las personas correctas, empezando por ti misma. Clementina se quedó toda la tarde. Me ayudó a coser el dobladillo de un vestido de novia. Me contó sobre sus planes de algún día abrir un centro de apoyo para mujeres víctimas de abuso. Y cuando se fue, me abrazó fuerte y me susurró al oído. Gracias por ser la madre que mi propia madre nunca fue. Esa noche lloré, no de tristeza, sino de algo más complejo, porque había perdido un hijo, pero de alguna manera había ganado una hija, no de sangre, sino de corazón. Hace 3 meses recibí noticias de Sarafina. Cornelius me llamó una mañana con voz grave. «Zenobia, necesito decirle algo sobre Sarafina». «¿Qué pasó?» «La sentenciaron. 12 años en prisión sin posibilidad de libertad anticipada». «¿Cómo está ella?» «Destruida. Físicamente está muy deteriorada. Nadie la visita, ni siquiera Reginald. Está completamente sola». «¿Y cómo se siente usted con eso?» «Aliviado, pero también triste, porque esa mujer es mi hija, y a pesar de todo lo que hizo, una parte de mí recuerda a la niña que alguna vez fue, antes de que la ambición la corrompiera». Entendí lo que sentía Cornelius, porque yo también recordaba al niño que Orión había sido antes de que el mundo lo cambiara, antes de que las malas decisiones lo definieran. Y me pregunté si un día él podría volver a ser ese niño, o si ese niño había muerto para siempre. La carta de Orión llegó hace 2 semanas. Era más larga que la primera, más honesta, más vulnerable.
Me contaba que había empezado a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían cometido errores graves, que estaba aprendiendo a vivir con la culpa sin dejar que lo destruyera, que estaba ahorrando cada dólar para algún día poder pagarme todo el dinero que me había pedido prestado y nunca pagó. No espero que me perdones, mamá, escribió. No espero que volvamos a ser lo que éramos. Solo espero que algún día, cuando me veas en la calle, no te cruces al otro lado para evitarme. Solo espero que sepas que cada día me despierto tratando de ser un mejor hombre de lo que fui ayer. Y cada día pienso en ti, en cómo te traté, en cómo te fallé, en cómo dejé que una mujer me convenciera de que tú eras el problema cuando tú eras la única persona que realmente me amaba. A veces paso frente a tu edificio. No toco, no subo. Solo me quedo ahí en la banqueta mirando tu ventana, preguntándome qué estarás haciendo, si estás cosiendo, si estás tomando café, si alguna vez piensas en mí. Y luego me voy porque sé que no tengo derecho a molestarte, no tengo derecho a pedirte nada más. Pero quiero que sepas algo, mamá. Algo que nunca te dije lo suficiente cuando debí haberlo hecho. Gracias. Gracias por criarme sola. Gracias por sacrificar tanto. Gracias por darme oportunidades que tú nunca tuviste. Y gracias por tener el valor de dejarme caer cuando más lo necesitaba. Porque ahora entiendo que no me dejaste caer por odio, me dejaste caer por amor. Y ese fue el regalo más grande que pudiste darme. Te amo, mamá. Siempre te he amado, aunque mis acciones dijeran lo contrario. Tu hijo, Orión. Leí esa carta 5 veces, lloré en cada lectura y luego la guardé en el cajón donde guardo las cosas importantes, junto a la primera foto de Orión cuando era bebé, junto a su diploma de graduación, junto a una nota que me escribió cuando tenía 8 años que decía: «Mamá, eres mi héroe». Aún no le he respondido, pero creo que lo haré pronto, porque he aprendido que el perdón no es olvidar lo que pasó. El perdón es recordar lo que pasó, sentir el dolor y aún así elegir seguir adelante sin cargar ese peso en el corazón. No significa que voy a olvidar, no significa que las cosas van a volver a ser como eran antes, pero significa que estoy lista para construir algo nuevo, algo diferente, una relación basada no en lo que fuimos, sino en lo que podemos ser. Anoche tuve un sueño. Soñé que estaba sentada en mi taller cosiendo cuando tocaron la puerta. Abrí y era Orión, pero no el Orión de ahora, ni el Orión que me traicionó. Era el niño, mi niño con sus ojos grandes y su sonrisa inocente. «Mamá», me dijo, «perdí mi camino, pero creo que lo encontré de nuevo». Y yo lo abracé y lloré, y le dije: «Bienvenido a casa, mi hijo». Cuando desperté, tenía lágrimas en las mejillas, y supe que ese sueño era una señal. No de que todo estaba resuelto, sino de que yo estaba lista para empezar a sanar, para empezar a perdonar. No solo a Orión, sino a mí misma, por no haber sido la madre perfecta, por no haberlo protegido de todo, por no haber visto las señales antes. Porque la verdad es que ninguno de nosotros es perfecto. Todos cometemos errores, todos lastimamos a la gente que amamos, todos nos perdemos en algún momento. Pero lo que nos define no son los errores que cometemos, es lo que hacemos después. Si aprendemos, si crecemos, si nos levantamos o si nos quedamos ahí en el suelo culpando a otros por nuestra caída. Esta mañana, mientras preparaba mi café en mi taza de cerámica, miré por la ventana y vi las calles de Atlanta llenándose de gente. Gente con prisa, gente con problemas, gente con sueños, gente con dolor. Y entendí que todos somos parte de la misma historia. Una historia de errores y redenciones, de caídas y levantadas, de pérdidas y encuentros. ¿Y mi historia? Esta historia que les he contado es solo una más entre millones, pero es mía y estoy orgullosa de ella, porque sobreviví, porque no me rompí, porque mantuve mi dignidad cuando todo a mi alrededor se derrumbaba y porque aprendí que la verdadera fuerza no está en nunca caer,
está en levantarse cada vez que caes. Ahora tengo 61 años, 2 años más que cuando esta historia comenzó. Y siento que he vivido una vida entera en estos 2 años. Sigo cosiendo vestidos de novia para chicas que sueñan con el amor eterno. Y cada vez que coso, pienso en Clementina en su vestido strapless, en cómo ese día ella pensaba que estaba empezando la mejor etapa de su vida. Y rezo para que algún día, cuando esté lista, encuentre un amor real. Un amor que la vea, que la respete, que la valore, no por su dinero, no por su apellido, sino por quién es ella. Y rezo por Orión, porque a pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Y una madre nunca deja de rezar por sus hijos, aunque la hayan lastimado, aunque la hayan traicionado, aunque la hayan hecho llorar hasta quedarse sin lágrimas. El amor de una madre no tiene límites, pero ahora sé que tampoco debe tener condiciones que permitan el abuso. El amor debe ser firme, honesto, valiente. El amor debe decir la verdad aunque duela. Debe poner límites aunque cueste. Debe dejar ir aunque quiera retener. Porque solo así, con ese amor difícil y valiente, podemos ayudar a las personas que amamos a convertirse en lo mejor que pueden ser. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, si ayuda a una sola madre a entender que amar no significa permitir, si ayuda a una sola persona a elegir la dignidad sobre la comodidad, entonces todo habrá valido la pena. Cada lágrima, cada dolor, cada noche sin dormir, cada decisión difícil, todo. Porque esta historia no es solo mía, pertenece a todas las mujeres que han sido humilladas y han elegido levantarse, a todas las madres que han tenido que dejar ir a sus hijos para salvarlos, a todas las personas que han enfrentado traiciones y han elegido el perdón sin olvidar. Esta historia es para ti que me estás escuchando, para ti que tal vez estás pasando por algo similar, para ti que no sabes si vas a poder sobrevivir al dolor que sientes hoy. Quiero que sepas algo, sí puedes, vas a poder, porque eres más fuerte de lo que crees, porque tienes más coraje del que imaginas, y porque el dolor, por terrible que sea, no dura para siempre. El tiempo cura todo, no lo borra, pero lo cura, y un día, tal vez meses o años después, vas a despertar y te vas a dar cuenta de que respirar ya no duele tanto, que pensar en lo que pasó ya no te destruye, que puedes recordar sin sangrar, y ese día vas a entender que sobreviviste, que ganaste, no porque destruiste a quien te lastimó, sino porque no dejaste que te destruyeran a ti. Cierro esta historia con la misma taza de cerámica en mis manos, la que me ha acompañado durante años, la que conoce el sabor de mi café en las mañanas difíciles, la que ha sostenido lágrimas y esperanzas, la que nunca me ha fallado, porque al final las cosas más simples son las que permanecen, las más humildes son las más fuertes, y las más ignoradas son las más valiosas, como yo, como tú, como todas las mujeres que han sido subestimadas y han demostrado que están hechas de acero. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo. Y recuerda, la vida siempre cobra sus deudas, no con venganza, sino con verdad, con tiempo, con justicia silenciosa. Y al final, siempre, siempre triunfa el bien. Tal vez no de la forma que esperábamos, tal vez no cuando lo esperábamos, pero triunfa, porque el universo tiene memoria y nadie escapa a las consecuencias de sus propias acciones. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Encontrémonos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por su dulce apoyo. Espero con ansia sus comentarios sobre la historia. En la pantalla pueden ver 2 nuevas historias de vida que les recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.